Mi mejor ofrenda, así se titula esta palabra, mi mejor ofrenda. Si nosotros hemos leído la palabra, si nosotros hemos tenido la bendición de atesorar este manjar de Dios que es la Biblia, que por cierto les voy a pedir si me la pueden pasar. Esa palabra nosotros nos vamos a dar cuenta, gracias, que es bien importante que nosotros la leamos porque ahí es donde vamos a conocer el carácter de Dios, ¿verdad? El carácter del Padre. A veces no sabemos cómo accionar en la vida, ni qué demanda Dios de nosotros, sino que tenemos de oídas conceptos o alguien nos dijo o de pronto escuchamos detrás de un púlpito que puede ser muy real, ¿verdad? Pero a veces hay parte del consejo de la palabra que no lo hemos podido entender, que no lo hemos podido abrazar. Y eso es porque a veces nos falta leer la palabra. Entonces, este año, que sea uno de los años en los cuales tú rompas con toda pereza para leer, porque muchas veces decimos, es que a mí nunca me ha gustado leer. No se me pega nada. ¿Sabes algo? Recordemos que lo que nosotros declaramos tiene mucho poder. Y a lo mejor ponle que inicies y no entiendas todo, pero ¿qué tal si entendiste el 20%? Ya te cayó una palabra a tu corazón. Amén. Dice que todo lo que se hace con disciplina y repetitivamente, tú de pronto te conviertes en un maestro en eso, ¿verdad? Entonces también en la lectura y la comprensión de la palabra es importante que tú y yo la leamos con esa devoción, como si es el alimento que me tengo para ese día. Te aseguro que tú y yo no pasamos todo el día sin comer, ¿verdad? A menos que sea un propósito de salud o una cuestión espiritual que nos estamos absteniendo en ayuno. Pero fuera de ello, nosotros siempre, nunca se nos pasa, al menos comer una vez, tenemos que comer porque nuestras tripitas nos rugen bien fuerte, ¿verdad? Y decimos, no, pues ya, o sea, no he comido y como. Pero desafortunadamente en el aspecto espiritual, dice la palabra que no de todo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces nuestro espíritu está desnutrido, está casi a punto de morir, ¿no? Está en inanición ahí con un suero, porque no le damos ese alimento diario. Pensamos que es suficiente con escuchar algo de vez en cuando, pero sabes, es importante que tú y yo diariamente busquemos esa palabra. Y si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que siempre el Señor ha manifestado su deseo de que le diéramos lo primero. Siempre ha querido Él ser nuestra prioridad. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿quieres ser tu prioridad? Él quiere ser tu prioridad. Incluso Él mismo es el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra, ¿no? Él siempre ha buscado que nosotros le demos a Él lo mejor de nosotros. Y si recordamos aquella conversación que tuvieron los discípulos con Jesús, porque acuérdense que la ley judía abarcaba muchos mandamientos. Y después de eso se hicieron otros mandamientos para prevenirte que cayeras en infracción del mandamiento principal. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si era no vas a tocar a algún muerto, porque eso te convierte en una persona indigna o te trae maldición hasta que te purifiques. Pues a ellos ya le añadían de que te vas a alejar tantos metros para que, o sea, como tipo, para evitar que caigas en la primera palabra que Dios te dio, voy a poner como muchos filtros y trabas para que entonces ahí te quedes detenido y no caigas. ¿Sí me explico? Entonces eran demasiadas reglas, demasiados mandamientos en todos los aspectos de la vida, desde la alimentación, vestimenta, cómo ibas a tratar a tu trabajador, qué iba a pasar si sucedía una situación, etcétera. Y los judíos muchos de ellos se habían dado por vencidos porque decían, realmente nunca voy a poder dar la talla porque cuando no infrinjo una cosa, infrinjo la otra. Y la palabra dice que si alguien infringe una ley, ya es culpable por toda la ley. Entonces, por más que le hubieras echado ganas, suponiendo un número así aleatorio, a los 100 mandamientos y reglas y preceptos y decretos, pero fallabas en uno y eres culpable como si habías fallado en los 100. Entonces, eso era bastante frustrante, ¿no? Era demasiado desalentador. Y para eso vino Jesús, porque Él se dio cuenta que nosotros no podíamos cumplir la ley. Y dijo, voy a enviar a Jesucristo y en Él se va a cumplir toda la ley y los profetas. Y una vez se acercaron uno de sus discípulos y le dijeron, pues ya que estamos en tanto cambio, pues que nos confirme. Ahora, ¿qué seguimos? Si seguimos como estábamos con toda la Torá y la ley de Moisés, ¿o qué hacemos?
Entonces Jesús le responde en Mateo 22, del 37 al 38. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esas fueron las palabras de Jesús. Y en otra parte dice, con estos mandamientos, porque ahí mismo abajo habla acerca del amor al prójimo y que si los cumples ambos, ya con eso cumpliste todo. Y uno dice, pues qué bueno, ya le hicimos. Nomás son 2 contra todo el montón que eran. Ya todos vamos a poder ser salvos. Pero vamos a desmenuzar el primer y grande mandamiento. Él nos está hablando de 3 aspectos importantes que tenemos que reconocer si es que queremos rendirnos totalmente al Señor. En el primero de ellos, pues si quiero entregarle al Señor las primicias de mi ser, debo entonces reconocer estas áreas. Primeramente, tendría que amarle con todo mi corazón, ¿verdad? Ese es punto número 1. Proverbios dice, y lo conocemos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero a veces le hemos dado una connotación de que pues no voy a guardar malos sentimientos, no voy a guardar rencor, etcétera. Pero más que eso, está refiriéndose también a que tenemos que apartar nuestro corazón, tenemos que santificarlo, tenemos que consagrarlo para el Rey. Qué importante no permitir ser guiados por nuestros sentimientos, sino rendirlos al Señor. Porque nuestros sentimientos son variables, ¿verdad? Pero hay verdades de la palabra que no cambian. Independientemente cómo yo me siente ese día, si amanecí de luna, dicen, ¿verdad? Si amanecí con el pie izquierdo y tantas frases para decir que habla precisamente de lo voluble del carácter del ser humano. Mas, sin embargo, si yo me guío por los preceptos de Dios que son los mismos de ayer, de hoy y por siempre, entonces no voy a fallar. Porque lo que a mí me comanda, lo que a mí me manda, me direcciona y lo que me hace tomar decisiones no es cómo me estoy sintiendo, sino qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. Por más que yo esté molesto, triste, yo siempre tengo que tener presente que la palabra de Dios es la que tiene que tener la última palabra, valga la redundancia, en mi vida, ¿verdad? Jeremías incluso nos advierte de lo engañoso y perverso de nuestro corazón, ¿verdad? La palabra nos enseña que nuestro corazón tiene esa tendencia a ser engañoso, a ser perverso. Si no, fíjate y analízate, como lo hago yo siempre. ¿Qué tan fácil es caminar en lo malo? Decía un dicho, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y uno piensa que porque haces lo que hace todo el mundo, entonces debo de estar bien, porque ni modo que todos estén equivocados, ¿sí o no? Esa es la lógica, ¿no? De que si yo hago lo que hace la mayoría de la gente, entonces estoy bien, porque ni modo que todos estos estén mal. Pero más sin embargo, la palabra de Dios a mí me marca un camino angosto. Y dice la palabra que pocos son los que andan por él. Si no, pues aquí no cupiéramos, y hay mucho espacio aquí. No cupiéramos en las iglesias si la gente realmente quisiera andar por ese camino angosto. ¿Cuántos amigos les has hablado, amigas, verdad, que les has invertido tiempo, el consejo, etcétera? Pasa la crisis y ya no sabemos más de ellos. Mas sin embargo, tú has permanecido y dale gracias al Señor. Porque a través de esa crisis que te trajo el Señor, fue nada más el gancho que Él usó para que tú te enamoraras de Él. Para que no dijeras, bueno, gracias, como los 9 leprosos que ya no volvieron ni a dar las gracias, sino que tú fuiste el 1% de aquellos que fueron sanados y sigue en el camino de Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Entonces tengo que determinar quién está en el trono de mi corazón, ¿verdad? Si yo realmente estoy buscando cumplir la ley de Dios, dice que primeramente lo tengo que amar con todo mi corazón. Entonces eso me lleva a esa pregunta: ¿quién está realmente en el trono de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? ¿A qué es a lo que le dedico tiempo? Y la verdad ni me importa porque se me pasa de volada. O sea, no estoy como que contando los minutos, sino que me siento feliz haciendo eso. Siento que soy yo, me siento revitalizado, con fuerzas, quiero seguir adelante. Eso es lo que está en el trono de tu corazón. Y muchas veces, no, desafortunadamente no es el Señor. Dice la palabra que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y esa palabra a mí siempre me ha dado escalofríos y me ha dado temor y temblor. Porque si ustedes se fijan las características de aquellos que Dios les decía, no te conozco, vete de aquí, ¿tú quién eres? Ay, qué fuerte, ¿no? Pero básicamente es así el lenguaje actual.
se daban ellos, la respuesta de ellos es: Señor, pero si en tu nombre hicieron tantas proezas. Dice que echaron fuera demonios, resucitamos muertos, sanamos enfermos, dice. ¿Cómo que no nos conoces? Entonces, a veces yo no he llegado a la estatura de ni siquiera orar por una gripa, por un dolor de cabeza. Rápido voy al botiquín, ¿verdad? Nada, ni una oportunidad que me da el Señor para proponer a trabajar mi fe, la pongo en práctica, sino que siempre mi mente está atada a los recursos de Egipto y no al Todopoderoso que obra de manera sobrenatural. Entonces, qué importante es que yo pueda tener bien claro quién está en el trono de mi corazón. Y sabes algo, no te sientas mal. A veces uno dice, no, pues yo sí realmente, para serte honesto, siéndote totalmente honesto. Yo cuando a veces que estoy en la iglesia ya quiero que se acabe porque tengo hambre. O de que no, pues es el único día que más o menos me levanto más tarde y pues ahí batallo para llegar y así, ¿no? Entonces ya nos sentimos bien mal, pero ¿sabes algo? Primeramente hay que poner en regla o poner en práctica la decisión. Ese es punto número 1. Ya lo decidiste. Voy a buscar a Dios. Y eso no significa que va a amanecer el domingo y tú a las 6 de la mañana con aquel gozo, porque no, vas a luchar con todos incluso hasta con tu familia para llegar aquí. Ay, no, qué tremendo. De todo se estrena en ese momento, pero lo logras. De ahí viene la decisión, luego viene la disciplina, que no nada me va a hacer disuadirme de que este tiempo es para Dios. A lo mejor alguien dijera, ay, pues venir a la iglesia, ¿qué? Pero verás, empieza a venir sin faltar. Parece que es cualquier cosa, pero realmente cuando no hemos tenido esa disciplina ante el Señor, se nos hace difícil venir. Pero cuando lo logras, ya tienes esa disciplina de decir, no, ya sé que este tiempo es de Dios y yo no se lo voy a dar a nada ni a nadie más. Y eventualmente llega el deleite de querer estar en la casa de Dios, de buscar su rostro. Ya no te llenas con la palabra que recibes cada domingo, sino que cada día estás buscando a lo mejor una prédica, estás leyendo la palabra, haces tus apuntes, buscas un libro cristiano. ¿Por qué? Porque tienes esa hambre de Dios. Entonces ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que el Señor está tomando cada vez más parte en mi corazón para poder declarar que Él está en el trono. La otra área que también le tengo que rendir al Señor para darle mi mejor ofrenda, mi mejor primicia como yo como persona. O sea, yo soy la primicia y yo soy la ofrenda en esta primera parte. Le tengo que dar toda mi alma. Mi alma es mi voluntad, mi esencia, mi ser entero debe ser rendido delante de Dios. Todo lo que soy. Cada rasgo de mi carácter debe ser entregado al Padre y debe reflejarlo. Cada rasgo de mi carácter tiene que manifestar que tiene un Señor y que tiene una medida por la cual se maneja, ¿verdad? Entonces, la prueba más fuerte del carácter y de la integridad es cuando tú y yo estamos solos y se nos presenta una oportunidad de hacer aquello que nos traía placer antes cuando no estábamos bien con las cosas de Dios, ¿verdad? De repente el enemigo, él sabe por qué lado te va a llegar, pues. Si eres una persona abstemia, o sea que nunca has tomado, no te va a llegar con esta tentación porque pues para empezar nunca lo probaste ni te atrae, menos ahora que estás en el Señor. Pero a lo mejor sí me atrae otras cosas. Entonces, de acuerdo, dice, a nuestra concupiscencia, es como vienen esas circunstancias. ¿Y cómo es que yo logro, a través de la ayuda del Espíritu Santo, mantenerme íntegro, mantenerme fiel a la promesa que le hice a Dios? Entonces, qué importante es que nuestra alma emane ese perfume fragante para su gloria. Dice la palabra que emitimos ese olor de Dios, que también en el Espíritu hay un aroma de Dios en aquellos que se han entregado al Señor. Que nuestra alma sea un imán para esas almas que buscan paz y una palabra de libertad. Muchas veces hay gente que está bien atribulada y simplemente el estar cerca de esa onda de paz que transmites, ya siente como que encuentra esa ministración. O sea, su mente atribulada empieza a ceder, a calmarse y empieza a tener paz, empieza a tener pensamientos coherentes, porque llega un punto de confusión en el ser humano que ya ni siquiera puede mantener un pensamiento bien dirigido, enfocado, porque está tan dividida su mente. Mas sin embargo, cuando tú y yo logramos entregar toda nuestra alma al Señor, amarle con toda nuestra alma, entonces nos convertimos en ese imán para las personas que necesitan una palabra de Dios. Por eso no te sorprendas cuando, ay, fulanita hace siglos que ni me hablaba y de la nada me habló y me está contando cómo le está yendo bien mal. ¿Sabes? No es tanto para
en una cuestión natural, sino es porque el Espíritu Santo te atrae a personas para que tú les hables de esa esperanza que tú has vivido. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile, hay que entregar toda el alma, dile. Gracias, pastor. Dice, toda tu mente. Le voy a amar con toda mi mente. Filipenses 4:8, vamos a leerlo y vamos a ver aquí algunos parámetros que el Señor nos pone para saber que le estoy realmente amando con toda mi mente. Amén. Voy a empezar a darle lectura a Filipenses 4:8 en la versión Reina Valera. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, aquí el Señor ya me pone a mí un filtro y un parámetro de donde yo tengo que mis pensamientos naveguen en estas áreas, ¿no? Pues nuestra mente tiene que ser custodiada con atención y diligencia. Tenemos que tener guarda en nuestra mente, porque muchas veces la dejamos que agarre mucho vuelo y cuando menos pensamos ya estamos bien enojados con alguien que ni nos ha hecho nada porque nos acordamos que hace mucho no me habló como yo quería. Y así nuestra mente nos juega malas pasadas, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ver esos pensamientos que yo voy a permitir que hagan raíz en mi corazón. Para empezar, tiene que ser verdad. No me consta. Bueno, entonces despójate. ¿Para qué te peleas, Dios? Que a lo mejor no era cierto lo que te dijeron, ¿verdad? Primero tiene que ser verdadero. Ahora, la verdad está en Jesús. Jesús apoya este pensamiento. Jesús haría algo similar a esto que me estoy imaginando y que estoy queriendo hacer. Todo lo que es honesto. No quiero desglosar cada palabra porque aquí nos van a hallar, ¿no? Pero esos son tus parámetros. Te invito a que tengas este pasaje en un lugar visible para que cuando tu mente ande atormentada, ande en lugares que no le corresponden, la puedas traer nuevamente a ese terreno de Dios, ¿verdad? Fíjate que muchos problemas, adicciones, consecuencias, etcétera, que enfrentamos hoy se originaron en un pensamiento. Simplemente en un pensamiento que no desarraigamos, sino que alimentamos y eventualmente se convirtió en una acción, ¿verdad? Por eso es que qué importante es que yo mantenga mi mente bien custodiada y con esa atención para esos pensamientos que yo permito. La palabra nos enseña en Efesios, tomad el yelmo o el casco de la salvación. La palabra nos enseña en la armadura, dice que tenemos que traer ese casco de la salvación. O sea que yo por mí mismo siempre van a venir pensamientos de toda naturaleza e índole completamente opuesto a lo que acabo de leer. Entonces, ¿qué me da la capacidad a mí de llevar una vida con una mente de esta naturaleza? La salvación. La obra de la cruz es la que me empieza a regenerar. Y si mis pensamientos eran continuamente de derrota, de pleito, pensamientos que me turbaban, eventualmente esa obra de la cruz que yo acepto a Cristo en mi corazón y empiezo a trabajar en esa cercanía con Dios, mis pensamientos van a empezar a cambiar. Ya no voy a tener una actitud tan pesimista, ya no voy a inventar un problema para cada solución, ¿verdad? Sino que voy a estar concentrado en aquello que el Señor me está mostrando. Muchas veces Dios te quiere hablar, te quiere dar un mensaje, incluso una respuesta de lo que tú le has estado pidiendo. Pero como nuestra mente anda quién sabe dónde, Dios ya te está hablando, pero tú no estás en la frecuencia de Él. Es como si a ti te están dedicando una canción en una radio, pero tú estás oyendo la otra radio, pues nunca te enteraste. Por eso es que es importante sintonizar mi frecuencia mental, almática y de mi corazón a la frecuencia de Dios. Amén. También el Señor nos demanda lo mejor. No nada más nos encarga las primicias, sino también lo mejor. Y uno de los ejemplos que vemos de que a Dios le gusta que le demos lo mejor de lo mejor es el ejemplo de Abel y de Caín. ¿Se acuerdan? Ambos llevaron una ofrenda y ambos aparentemente llevaron algo bien, pues. Mas sin embargo, ¿qué sucede y cómo es que Dios rechaza, verdad, a la ofrenda de Caín y prefiere la ofrenda de Abel? Entonces, a lo mejor para alguno dijera, ¡y qué gacho! ¿No? Pues ¿por qué no aceptó la ofrenda de Caín? Tú y yo sabemos cuando le estamos dando al Señor lo mejor, pero también sabemos cuando estamos dando una ofrenda mediocre, ¿verdad? Y no necesariamente únicamente en la cuestión monetaria, de mi adoración,
de mi atención a Él. Si estoy aquí en la iglesia, pero mi mente anda en otra parte, pues ¿de qué sirvió, verdad? Etcétera. Hay muchas áreas donde Dios siempre demanda de nosotros lo mejor. Si voy a adorar con ganas. No me importa quién esté a un lado mío. Yo quiero agradar a Dios. Eso le voy a dar lo mejor. Si yo voy a estar de pronto participando en un servicio, voy a servir de la mejor manera. No me importa si la mayoría anda bien desanimado, pues ni vienen. Tú estate a la hora que te citaron, tú haz lo mejor que puedas. Si salió el trabajo, gloria a Dios, y si no salió porque otros fallaron, a ti no te será demandado, amado. Tú vas a saber que tú estuviste ahí y que lo hiciste con alegría. No por rivalidad ni por demostrarle nada a nadie de que yo sí lo hago mejor, no, sino que lo hacemos para el Señor, ¿verdad? En el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, vemos que es muy específico en cuanto al tema de no entregar ofrendas defectuosas, ¿verdad? Si han leído ahí, cuando el pueblo de Israel iba a presentar ofrenda, le decía que no sea un corderito cojo, que no esté mal, que no esté enfermo, que no esté ciego. O sea, tenía que estar perfecta esa ofrenda delante de Dios, porque Él demanda lo mejor. Y también vemos el ejemplo de la viuda aquella que aparentemente dice que fue un desfile ahí, ¿no? De gente de economía, se le notaba leguas por su vestimenta y todo, que llevaban unas ofrendas bastante generosas. Y entre ellos pasó casi inadvertida una viuda con una apariencia, pues es una señora, una viejita así, ¿no? Como que la viste sin verla. Mas sin embargo, esa captó la atención de Jesús, porque dice que dio una moneda de la menor denominación que había en aquel entonces. Eso es lo que echó en el ofrendero. Si alguien lo hubiera visto y lo hubiera comparado con las cantidades que daban otros, pues se hubiera dicho, pues mejor ni den nada. A veces se oye feo, pero a lo mejor alguien hubiera pensado así. Pero ¿qué sucede? Dice que esa era la única, todo lo que ella tenía en ese momento, todo lo entregó. Entonces te fijas que Dios no ve la cantidad de ceros, sino la actitud del corazón. Él sabe, dice, porque ella, dice, dio de todo lo que tenía, más los otros dieron lo que les sobraba. O sea, si daban aquellas cantidades, no seguían como si nada, no les costó esa ofrenda, aunque era mucho. Pero muchas veces Dios pone a prueba nuestro corazón en cuanto a las primicias, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿cómo voy a dar tanto? O sea, si el Señor ya sabe, nos ponemos bien espiritual, ¿no? Precisamente porque Él ya sabe, porque te quiere bendecir, porque quiere romper toda atadura, toda maldición generacional de miseria, de pobreza, de no salir de lo mismo. Pero tienes que tener los recursos delante de Dios. Y los recursos que estábamos platicando ayer yo con mi esposo, le decía, qué importantes son 4 áreas que desatan la prosperidad financiera. Y de hecho aquí no es una iglesia que usa mucho esos mensajes o sermones de la prosperidad, porque hay muchas iglesias que no hablan de otro tema, ¿no? Y la gente, ay, hay puro dinero, ya me voy, dice. Pero te lo voy a pasar al costo, porque ha sido una realidad en mi vida y Dios me ha prosperado al practicarlo. 1 es la primicia. 2, los diezmos. Yo tengo una contabilidad de tal manera que yo sé exactamente cuánto es mi diezmo. Yo no le ando calculando, voy a dar esto fijo, porque pues de todas maneras con esto ya se va a alivianar. No. Yo se lo doy al Señor porque sé que es de Él, no me toca a mí. Y no me atrevo a robarle a Dios. La otra es la ofrenda. A veces sí diezmamos, pero somos escasos en ofrendar. Porque si no, pues ya sí con el diezmo, pues, y no ofrendamos. Y la cuarta es el siempre extender tu mano al pobre. Estos 4 recursos van a mantener al devorador alejado de tu casa. Y bueno, esto no lo tenía planeado aquí, pero pues por algo el Señor nos está recordando estas verdades, ¿no? Éxodo 22:29 dice, no demorarás la ofrenda de la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, y me darás al primogénito de tus hijos. No demorarás la ofrenda de la primicia. Voltea con el que está a tu lado y dile, no retengas la primicia, dile. Demorar, a ver, sinónimos de demorar: aplazar, postergar, retener, retardar, dejar para después, ¿verdad? Entonces, qué importante es que, aunque nosotros vamos a tener nuestra fiesta de primicias el segundo fin de semana de enero, ¿no? Que es el 10 de febrero. ¿10 de febrero? El 10 de febrero. Pero muchos de nosotros ya la tenemos que haber apartado, ¿no? Entonces, qué importante es que en la fecha que a mí se me convocó, yo voy a dar mi primicia, porque tuve todas estas semanas para venirme a preparar. E incluso si la pidiésemos en enero,
Yo sé que está fuerte porque ha habido muchos gastos, pero nosotros siempre ya hemos sabido pues que el primer ingreso de enero es para el Señor, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo tendría que haberme visto más previsor para que cuando eso llegara a mí no me viniera a desestabilizar, porque yo sé que de antemano yo sé que eso es para el Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es este principio, no demorar la ofrenda de la primicia. Sabes que a veces esa demora, ese aplazar, ese alargar se convierte en no dar, ¿verdad? Porque cuando menos piensa ya viene una circunstancia, ya viene un gasto que no esperábamos, etcétera, y ya pues ni modo, el Señor sabe que yo le amo y pues Él sabrá, ¿verdad? Que mi corazón es de Él. Sí, Él sabe que tu corazón es de Él, pero una de las cosas que más ata nuestro corazón al mundo es el amor al dinero. ¿Sabías eso? Una de las cosas que más atan nuestra alma al mundo es el dinero. Porque nosotros sabemos que el nivel de éxito que se maneja según el mundo donde vivimos es cuánto tienes, ¿no? Porque sabemos que el dinero es equivalente a tener esa holgura, a tener esa capacidad de hacer y deshacer. Y por eso es que a veces el corazón del ser humano y de todo ser humano, incluso los que hemos rendido nuestro corazón al Señor, se empieza a desviar por el amor al dinero. Y Jesús dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males. Jesús mismo nos advirtió de eso porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que si le damos poquita cabida a eso, de la nada ya tenemos en el trono de nuestro corazón al dinero antes que a Dios. Por eso es que dijo, a ver, te voy a poner varias pastillitas de Ubicatex en el año para que no agarres monte, porque ya conozco que tu corazón es perverso y engañoso. Y te voy a estar probando cada ciclo, cada inicio de año. Vas a estar manifestando dónde está tu corazón, cuál es tu fidelidad y dónde está esa gratitud, ¿no? Entonces, Proverbios 3 del 9 al 10 nos habla de honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3 del 9 al 10. Esto es bien importante, vuelvo a leerlo. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos, y así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo, de mosto, ¿verdad? Tengo que honrarle al Señor. Y quiero finalizar ya con este pasaje que se encuentra en Deuteronomio 8, del 17 al 18. Lo voy a leer en la nueva versión internacional NBI. Dice, no se te ocurre pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Vuelva a poner atención en dos frases importantes. Primero, no se te ocurre pensar que esa riqueza es fruto de tu poder y de la fuerza de tus manos. Punto número 1. Y número 2, recuerda al Señor tu Dios que Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿Quién es el que me da el poder para producir economía? Dios. Si no, veamos al pueblo judío. Casi la mayoría de ellos son gente de mucha economía, de apellidos de siempre y que tienen una economía impresionante. De hecho, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y que fue el saqueo más terrible de obras de arte, porque las familias judías, siendo tan pudientes, tenían las mejores obras de arte de Europa. Y cuando ellos fueron enviados a los campos de concentración, los nazis que hicieron se quedaron con todas esas riquezas, sin contar con el oro que tenían, con sus negocios que ellos tenían, con casas impresionantes que ellos tenían. La mayoría de ellos tenía profesiones y veías a una persona, un esqueleto andando, nada más con poquita piel, y ese era un doctor, y ese era un ingeniero, y ese era un dueño de una fábrica, porque fueron destituidos de su riqueza. Pero si tú te das cuenta, hasta la fecha del día de hoy, la mayoría de la gente, el pueblo de Dios judío, la mayoría de ellos son gente de economía, porque esa es una promesa de Dios. Y tú y yo somos el Israel espiritual. Tú y yo somos ese pueblo de Israel. Dice que fuimos injertados en el olivo verdadero y fuimos entonces constituidos como parte del pueblo de Dios. Entonces te corresponde por herencia manejar economía. Te corresponde por herencia manejar riquezas. No solamente vivir a penitas, sino que el Señor quiere darte y quiere darte en abundancia. Y que cuando Él te ponga en esa posición, no cierres tu mano hacia aquel
que estuvo en la condición que tú estuviste, que está en la condición en la cual tú estuviste, sino que digas, yo sé lo que es estar así. Toma, te bendigo, ¿verdad? Entonces, ponte de pie en esta hora y vamos a reconocerle al Señor que Él es el que me da el poder para producir finanzas, para producir riquezas. Eso es tan importante de no dejarlo de lado. Y yo voy a pedir los matrimonios que estén aquí, si se pueden tomar de la mano, y vamos a empezar a hacer algunas declaraciones que tienen que ver con la importancia de que el Señor empieza a trabajar en el área financiera. Sabes, muchas veces estamos en un yugo desigual, en el sentido de que el esposo quiere dar primicias, pero la esposa no, o viceversa. Porque decimos, no, ¿sabes algo? En esta hora rompe con eso en el nombre de Jesús. Y ve cómo la mano de Dios se abre para tu casa, para tu negocio, para tu familia. Declara que en el Señor hay esa capacidad de hacer riquezas. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú nos has traído a este lugar para recordarnos cómo es que quieres que nosotros mismos seamos esa ofrenda de primicia, el darte el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Que nos recuerdes que a ti te gusta lo mejor, Señor. Que tú ves y evalúas nuestro corazón al momento de dar, al momento de extender nuestra mano en el alfolí, Señor. Rogamos, Espíritu Santo, para que tú puedas poner en nuestros corazones ese sentir, Señor. Si hay alguien, Señor, que batalla con esa área, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando, Padre, que tú vienes a tratar en el corazón, en la mente y en el espíritu, Señor. Para darnos cuenta, Padre, que simplemente es dinero, es una cantidad. Lo que realmente tú estás viendo es nuestro corazón de obediencia, Señor. Queremos ser gente que es encontrada aprobada delante de ti. Gente que es encontrada apta para ser bendecida con más. Porque dice tu palabra, si en lo poco eres fiel, entonces te pondré en lo mucho, Señor. Y no queremos, Padre, permanecer en lo poco por cerrar nuestro puño, Señor, sino queremos caminar y manejar esos niveles de prosperidad y de abundancia que tú tienes reservados para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo vengo declarando que el devorador se va de cada casa aquí representada. Vengo declarando que toda quiebra financiera no tiene autoridad en ningún hogar. Vengo declarando conexiones divinas, maravillosas de trabajo, Padre, para cada uno de los varones de esta casa, Señor, y para cada una de aquellas mujeres que también, Señor, salen al campo laboral, en el nombre de Jesús. Padre, y que nos libre, Señor, de que cuando nuestras finanzas estén sanas y prósperas, pensemos que ha sido nuestro poder, pensemos que ha sido nuestra inteligencia, sino que en todo tiempo podamos reconocer, Señor, que tú eres el que nos da el poder para hacer riqueza, Señor. Bendigo a cada familia en el nombre de Jesús, Padre. Vengo declarando, Señor, trabajos nuevos, Padre, para personas que están en este lugar, que no se sienten contentas, que no se sienten plenas, Señor. En el nombre de Jesús, vengo declarando que este año tú les das, Padre, esa conexión importante en la cual ellos puedan llevar a cabo, Señor, esa obra y ese trabajo que los va a bendecir, que los va a prosperar, pero sobre todo que no los va a apartar de ti, Señor. Te queremos dar la prioridad a ti, Señor. Y no hay cantidad económica, Señor, que pueda tener más peso que el buscar tu rostro cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén.